simétrica, ¿no? De manera tal que Q de X era X traspuesta por A por X. Después habíamos definido a que llamábamos curva de nivel y superficie de nivel, que no era otra cosa que, en definitiva, buscar los puntos del dominio donde la cuadrática diera un cierto número K, que a mí me interesaba conocer, ¿no es cierto? Calculá que muchas veces la función cuadrática inclusive puede estar midiendo una temperatura, ¿no? O algún otro tipo de magnitud física que nos interesa conocer. Entonces, lo primero que vimos fue que gracias al hecho de que la matriz simétrica es diagonalizable ortogonalmente, nosotros podíamos sacarnos de encima cuando estuviéramos resolviendo este tipo de problemas, la curva de nivel, la superficie de nivel si estaba en R3, podíamos sacarnos los productos cruzados. ¿Con qué? Con este cambio de variables, ¿no? El cambio de variables I igual a P traspuesta por X, donde la P es una matriz ortogonal de R a la N por N, ¿no? Acordate que eso quiere decir, esa P nosotros la conseguíamos formando una base ortonormal de Rn formada por los autovectores de A. ¿Está? Entonces, bueno, en esto no me detengo porque es lo que vimos la vez pasada, salvo que alguien quiera que me detenga, sigo de largo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacíamos esto, cuando hacíamos este cambio de variables, bueno, obteníamos una expresión en función de esa nueva variable I mucho más limpia, digamos, ¿está bien? O sea, sin productos cruzados. Entonces me quedaba lambda sub 1 por I sub 1 al cuadrado, más lambda sub 2 por I sub 2 al cuadrado, más lambda sub n por I sub n al cuadrado. Y entonces, buscar quiénes eran los puntos X donde se cumplía que X traspuesta por AX fuera igual a K, se reducía a encontrar los puntos I's, que son iguales a P traspuesta por X, tal que esta expresión sin productos cruzados es igual a K. ¿Está bien? Entonces, esto hacía más sencillo el laburo. ¿Está bien? Y una vez que vos encontrás, digamos, el conjunto solución en tus nuevas variables I, podés volver, ¿no es cierto?, a las viejas variables X, porque si I es igual a P traspuesta por X, entonces X es igual a P por I, ¿no es cierto?, cuando la matriz es ortogonal. Bueno, acá te puse algo que en el video, entiendo, está explicado. En realidad ya te definieron, ¿te acordás? Matrices definidas positivas. Entonces, una forma cuadrática se clasifica en definida positiva, definida negativa, semidefinida positiva, semidefinida negativa o indefinida, según lo sea su matriz simétrica. ¿Te acordás? Esto no lo puse acá, pero recordemos que una matriz era definida positiva, ¿no es cierto? Si era, estoy hablando en R a la N por N, así que voy a decir directamente, si era simétrica y todos sus autovalores son estrictamente mayores que 0. Una matriz es definida negativa, ¿no es cierto? Si en definitiva se probaba, todos sus autovalores eran menores que 0. Será semidefinida, ¿está bien? En principio la definición de semidefinida dice que X traspuesta por A por X tiene que ser mayor o igual que 0, ¿está bien? Pero en general vamos a estar buscando matrices donde haya un autovalor nulo y todos los demás positivos. ¿Está bien? Y una matriz simétrica será indefinida cuando entonces, cuando tenga algún autovalor negativo y algún autovalor positivo. ¿Está? ¿Qué es lo que pasa? Que hay una aplicación inmediata del estudio de matrices simétricas en lo que ya habíamos visto de producto interno. En realidad es tanto para matrices simétricas como para matrices hermíticas, ¿verdad? ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que si vos definís, voy a volver un poquito atrás, si vos definís, digamos, una función Q de X con esta forma, X traspuesta por A por X, disculpen,
X traspuesta por A por X, si A en C a la n por n, ¿no? Digámoslo directamente. Si A es una matriz hermítica y definida positiva, esta cuadrática de la forma X conjugado y traspuesta, estará en ese caso, por A por X, define un producto interno en C. Si estoy en R a la n por n, o sea, si estoy trabajando con coeficientes reales, voy a decir X traspuesta por A por I define un producto interno en R, ¿no? Y antes, perdón, me equivoqué. X conjugada y traspuesta por A por X define un producto interno en C. ¿Está bien? Si no me equivoco, todos los ejercicios relacionados con el producto interno definido gracias a una matriz simétrica definida positiva de la práctica se refieren a R, a Rn, así que no van a tener mayor problema, ¿no? Pero está bueno saberlo en general porque esto se traslada. Bueno, entonces, esto fue, digamos, un breve recordatorio y alguna cosita más que no habíamos dicho en la clase pasada. Ahora, lo que vamos a hacer en esta clase es referirnos a cómo se estudian los máximos y mínimos de una función cuadrática con una restricción en su dominio, sobre todo en la norma. Eso va a ser el problema en el que nos vamos a enfocar, ¿está bien? Hallar el máximo y el mínimo de la norma de la función cuadrática q de x cuando la norma de x cuadrado es igual a al cuadrado, ¿está bien? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, miren, preparé, perdonen, tendría que haber compartido directamente la pantalla, la voy a compartir ahora. Entonces, ¿qué significa esto de que decíamos recién? ¿Qué significa esto que decíamos recién? Discúlpenme, ¿no? Uy, qué bueno esto, me encantó, nos vamos a volver locos. ¿Qué significa esto que decíamos recién de hallar perdón, se está viendo, ¿no es cierto, la pantalla, por favor? Porque... Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, ¿qué significa esto de buscar el máximo y el mínimo de la función cuadrática x traspuesta por a por x, de la forma cuadrática, en realidad x traspuesta por a por x, con esta restricción? Bueno, es una pavada, ¿no es cierto? Pero hice acá un dibujito en el siguiente sentido. Acordate que esta función cuadrática se aplica, por ejemplo, en R3 y te da por resultado un número, ¿no es cierto? Porque vos estás haciendo x traspuesto por a por x, eso te da un número real. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy aplicando esa función, ¿está bien? En toda esta esfera, ¿está bien? Eso me va a dar, cuando le aplique la Q a todos los puntos de esta esfera, voy a obtener infinitos numeritos reales, ¿está bien? Que van a estar en realidad en un intervalo. Lo que yo quiero es encontrar el máximo y el mínimo, ¿saben? Que se obtiene cuando le aplico esa función cuadrática a todos los puntos de esta esfera, ¿está? Bueno, esto que escribimos de esta manera, simplemente por una cuestión de notación te lo pongo por si te gusta más o te gusta menos, digamos, no importa, elegí la que a vos más te guste. También se puede escribir así. Estoy buscando el máximo de todos los valores posibles q de x cuando la norma de x al cuadrado es igual a al cuadrado. Esto es exactamente lo mismo que decir norma de x igual a, ¿no? Lo ponemos así, ¿por qué? Porque para trabajar, cuando estás laburando, cuando estás haciendo cuentas, viste que la norma de x es una cosa molesta, porque carga con esa raíz cuadrada, que siempre es un símbolo un poco trabajoso, ¿no? Entonces, ponemos directamente y lo elevamos al cuadrado. Entonces calculo todos los puntos q de x, este es el conjunto de todos los resultados de aplicarle q a un x con norma de x al cuadrado igual a cuadrado, y a ese le voy a buscar el máximo. O busco el mínimo, es el otro problema, de la q de x con norma de x al cuadrado igual a al cuadrado. Cuando A es igual a 1, se dice que este es el problema estándar de máximos y mínimos de una forma cuadrática, ¿tá?
Entonces, empecemos por ver qué sucede en el caso más simple, ¿no? ¿Cuál es el caso más simple? El caso más simple es que esta función cuadrática, ¿no es cierto?, que define a esta, perdón, que esta matriz simétrica que define a esta función cuadrática sea una matriz diagonal. Ese es el caso más sencillo, ¿no es cierto? Porque cuando yo termine de hacer esta cuenta, bueno, no voy a tener productos cruzados en ningún lado, ¿está? Entonces, bueno, embarquémonos en esa tarea. Tomemos un ejemplo, ¿está bien? Una Q que va de R3 en R. Y tengo una Q que tiene esta pinta. 7x1 al cuadrado menos 3x2 al cuadrado más 5x3 al cuadrado. Estas cuentitas que vamos a hacer ahora se parecen mucho, mucho a las cuentas que hicimos el lunes, ¿está bien? Cuando estábamos buscando máximo y mínimo de la norma de A por X, ¿está bien? En el siguiente sentido. Nos piden encontrar, entonces, el máximo y el mínimo de esta función con la restricción, pongamos la restricción estándar, que es con la que más van a trabajar en la práctica. Acá está mal escrito restricción. Con la restricción norma de x al cuadrado igual 1. Y me piden también, como suele suceder cuando vos resolvés cualquier problema de optimización, cuáles son los puntos donde se alcanzan esos extremos, ¿no es cierto? Ese máximo y ese mínimo. Bueno, entonces, la primera cuestión es que hay una acotación, como la que hicimos el lunes a lo bestia, ¿está bien? Que es muy sencilla, ¿está bien? Que es la siguiente. Si yo tengo 7x1 al cuadrado menos 3x2 al cuadrado más 5x3 al cuadrado, ¿no es cierto? Seguro eso lo puedo acotar por derecha, o sea, esta expresión es menor o igual que si en esta expresión como x1 cuadrado, x2 cuadrado y x3 cuadrado son todos números no negativos, reemplazo a los coeficientes que multiplican a estos cuadrados por el coeficiente más grande, en este caso 7, ¿está bien? Entonces me queda que esto va a ser menor o igual que 7x1 al cuadrado más 7x2 al cuadrado más 7x3 al cuadrado, y esto siempre es menor o igual, saco el 7 de factor común, que 7 por x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado. Esto ya es algo que me pone de buen humor, ¿no es cierto? Porque así, en esta acotación, lo que queda claro es que esta expresión quedó acotada por 7 por la norma de x al cuadrado. Si estoy con la restricción norma de x al cuadrado igual a 1, esto entonces queda que esta expresión cuadrática es menor o igual que 7, cuando estoy sobre esa esfera de radio 1. ¿Está? Otra vez entonces, ¿qué es lo que averigüé? Averigüé que 7 es una cota superior de ese conjunto. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? Claro, la cotación es tan a lo bruto que vos decís, bueno, qué sé yo, esto no tiene por qué ser el máximo, ¿verdad? Ahora fíjate, es inmediato, se ve a ojo, ¿no es cierto? Que si en esta expresión que está acá, 7x1 al cuadrado menos 3x2 al cuadrado más 5x3 al cuadrado, yo busco el resultado para el vector 1, 0, 0, el primer vector de la base canónica, o menos 1, 0, 0 también, esto me da por resultado 7. Entonces, este numerito 7 que encontramos no es solamente una cota superior, porque hay un número que está dentro del conjunto que es igual a 7. Entonces, ¿te acordás? Cuando una cota superior pertenece al conjunto, ese punto, ese valor, es un máximo del conjunto. Entonces, otra vez, ¿no es cierto? El máximo de los Q de X cuando la norma de X al cuadrado sea igual a 1 es 7. O sea, eso lo encontramos, listo, ningún problema. Y fíjate, también encontramos, ¿no?, por lo menos 2 puntos donde se alcanza ese máximo. Ahora otra vez, nos puede quedar la duda. Ese punto, esos 2 puntos, 1, 0, 0 y menos 1, 0, 0, ¿serán los únicos donde se alcance ese máximo o habrá más? Bueno, fíjate, es tan sencillo esto que te podés tirar a hacer las cuentas sin problemas. Digo, mira, voy a hacer lo siguiente. Yo quiero saber si hay otro punto, ¿no es cierto?, en esta esfera de radio 1, de manera tal, ¿no es cierto?, que Q evaluado en ese punto me dé por resultado 7. Bueno, entonces planteo las ecuaciones. Tengo que x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado tiene que ser igual a 1 y que quiero que la cuadrática me dé por resultado 7. Voy a ver
cuántas soluciones tienen estas dos ecuaciones en el espacio. Entonces, ¿qué haces? Es tan lindo eso que mirás estas dos ecuaciones que tenés, que mirás fijo y decís, bueno, mirá, si a la primera ecuación la multiplico por 7 y se la resto a la segunda, se me va a ir el 7x1 cuadrado. Entonces hacemos eso. A la segunda ecuación le restamos la primera multiplicada por 7. Entonces me va a quedar 7x1 cuadrado que tenía menos 7x1 cuadrado, bueno, muere el x1 cuadrado, para eso lo hice. Menos 3x2 cuadrado menos 7x2 al cuadrado, cuando multiplique la primera ecuación por 7, me da por resultado menos 10x2 al cuadrado. Y 5x3 al cuadrado menos 7x3 al cuadrado queda menos 2x3 al cuadrado, y 7 menos 7 da por resultado 0. Entonces, me quedaron estas dos ecuaciones, ¿está bien? Resolver este sistema es equivalente a resolver este, porque vos sabés que la igualdad se mantiene si vos sumás o restás el múltiplo de otra ecuación, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, de esta segunda ecuación, como x2 al cuadrado y x3 al cuadrado son números no negativos, o sea, son siempre mayores o iguales que 0, la única posibilidad para que esta ecuación se cumpla, como tengo menos 10 y menos 2, es que x2 y x3 sean los dos nulos, porque si alguno de ellos es distinto de 0, esta cuenta que está a la izquierda de la igualdad no me va a dar 0. ¿Está bien? Porque sabemos que todo número elevado al cuadrado, todo número real elevado al cuadrado da por resultado un número estrictamente positivo. Entonces, listo, de esta segunda ecuación encontré que todos los puntos que cumplen que q de x es igual a 7 cuando la norma es 1, son los que tienen x2 y x3 igual a 0 y además cumplen la primera ecuación. Bueno, reemplazo en la primera ecuación y me queda que x1 al cuadrado es 1, o sea que x1 es más o menos 1. O sea que efectivamente ese punto, esos dos puntos en realidad, que encontramos a ojo, ¿no? Son los únicos puntos de la esfera donde se alcanza el máximo de esa función. ¿Tá? Bueno, fíjate, exactamente la misma historia es si estoy buscando el mínimo de esta forma cuadrática tan sencilla definida por esta diagonal. ¿Por qué? Porque entonces, cuando quiero acotar por abajo ahora esta expresión, 7x1 al cuadrado menos 3x2 al cuadrado más 5x3 al cuadrado, digo, esta expresión va a ser siempre mayor o igual que quién con seguridad. Y como tengo x1 cuadrado, x2 cuadrado, x3 cuadrado, que son números no negativos, si todos estos coeficientes son iguales a menos 3, seguro cuando haga esta cuenta que está acá, ahí disculpen que se me mezclaron unos signos al final, cuando hago esta cuenta que está acá, donde pongo menos 3x sub 3 al cuadrado, voy a obtener algo que seguro es más chico que lo que tenía antes, ¿no es cierto? Porque antes estaba sumando cosas que eran mayores o iguales que 0 y ahora estoy restando todo, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces listo, puedo sacar menos 3 de factor común, ¿no es cierto? Y me queda, esto en realidad no es mayor o igual, uno podría poner acá que directamente esto es igual a menos 3 por x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Que si estoy con la restricción norma de x al cuadrado igual a 1, me da directamente que esta q de x evaluada en la esfera siempre va a ser mayor o igual que 3. Y ahora entonces otra vez, ¿no es cierto? El mismo, pero el problema parecido que teníamos antes. Yo lo que encontré es que menos 3 es una cota inferior y estoy buscando en realidad el mínimo de este conjunto. Si yo pruebo que menos 3 es un elemento del conjunto, o sea, es uno de todos los valores que toma q de x cuando yo los evalúo en la esfera, entonces este punto menos 3 va a ser un mínimo del conjunto. Bueno, pero fíjate, si vos mirás la expresión, ¿no es cierto?, de la cuadrática, evidentemente cuando x1 es 0, x3 es 0 y x2 es 1 o menos 1, esta cuadrática te da por resultado menos 3, ¿no es cierto? Así que listo, ya está. Hay un punto que es más o menos 0, bueno, acá puse más o menos por todos lados, discúlpenme, más o menos 0, 1, 0, esos dos puntos, ¿está bien? Cumplen que Q en esos puntos da por resultado menos 3. Entonces, efectivamente, menos 3 es un mínimo.
Entonces, de nuevo, ¿y serán los únicos o habrá más? Bueno, para saber si son los únicos o hay más, planteamos otra vez las dos ecuaciones. Busco un punto que esté en la esfera de radio 1 y que cumpla que la cuadrática en ese punto me dé por resultado -3. Ahora, ¿qué pasa? Que bueno, lo que nos conviene, como tengo -3 del lado derecho de la igualdad y -3 en el x2 cuadrado, multiplico la ecuación primera, la de la norma, por -3 y se la resto miembro a miembro. Entonces me va a quedar, fíjate que acá te quedaría -3x1 cuadrado, -3x2 al cuadrado, -3x3 al cuadrado, igual a -3. Cuando lo restas te queda 7 menos -3, 10, que me da 10x1 al cuadrado. Menos 3x2 cuadrado menos -3x2 cuadrado, bueno, se va, para eso lo hice. 5x3 al cuadrado menos -3x3 cuadrado me da 8x3 al cuadrado. Y -3 menos -3 da 0. Entonces, otra vez, esto es muy sencillo de resolver. ¿Por qué? Gracias a esta segunda ecuación. Porque yo acá tengo 10x1 al cuadrado más 8x3 al cuadrado. X1 al cuadrado más 8x3 y x1 al cuadrado y x3 al cuadrado siempre son números no negativos. La única posibilidad de que una suma de números no negativos me dé por resultado 0 es que cada uno de ellos sea 0. Entonces de ahí sacás que x1 es igual a x3 es igual a 0 y cuando lo reemplazás en la primera ecuación, como x1 se va y x3 se va, te queda simplemente que el x2 puede tomar el valor más o menos 1. ¿Está bien? Entonces, los únicos puntos donde se alcanza el mínimo son más o menos el 0, 1, 0. Y los únicos puntos, habíamos visto antes, ¿no? Donde se alcanza el máximo son más o menos el 1, 0, 0. Entonces, perdón, pongamos de nuevo esto. ¿Qué descubrimos? Que cuando aplicamos la función, ¿está bien? Esa forma cuadrática sobre esta esfera, tenemos dos soluciones, ¿está bien? Una que es el 1, 0, 0 y el menos 1, 0, 0, y otra que es el 1, 0, 0 y el menos 1, 0, 0, perdón, el 0, 1, 0 y el 0, menos 1, 0 sobre esta esfera. ¿Qué fíjate? ¿No? ¿De dónde vienen esos puntos? Bueno, fíjate, el -7 era un autovalor asociado al autovector 1, 0, 0. ¿Está bien? En esa matriz que era diagonal, ¿no es cierto? Y el 0, 1, 0 es un autovector asociado, ¿no?, al autovalor -3 en esa matriz que era diagonal. Entonces quiere decir que yo estaría siempre encontrando, por lo menos en este miserable caso, ¿no?, la intersección de la recta dada por ese único autovector que estaba asociado al 7 con la esfera. En estos dos puntitos tengo el máximo y en los otros dos puntitos, ¿no es cierto?, este y este, que son la intersección de la recta de autovectores asociados a -3, con la esfera tengo los mínimos de esa forma cuadrática que quería maximizar y minimizar. ¿Está? Entonces, bueno, tenemos este resultado. ¿Se entendió hasta acá? ¿No se entendió? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Entendió perfecto. Bien, bien. Bien, listo. Entonces sigamos. Fíjate, en ese ejemplo que vimos recién, todos los autoespacios eran de dimensión 1 en la diagonal, ¿no es cierto? Porque tenía, si vos mirabas fija esa matriz diagonal que definía a la función cuadrática, estaba claro, digamos, que el 1, 0, 0 era un autovector de la matriz A, que era la diagonal que tiene 7, menos 3, 5 en la diagonal, lo mismo para el -3 y lo mismo para el 5, aunque no nos importó para nada, ¿no es cierto?, en este cálculo del máximo y el mínimo de esa forma cuadrática. Bueno, ahora entonces quería hacer un leve cambio en el siguiente sentido. Supongamos que se repiten esos coeficientes que multiplican
a las variables al cuadrado, que vienen a ser en realidad, ¿no es cierto?, los autovalores de la matriz diagonal que está definiendo a esta cuadrática, porque acá no lo escribí, pero esta cuadrática estaría definida por la diagonal que tiene en su diagonal 7, 7, 2, ¿no es cierto? Y todos los otros coeficientes iguales a 0, obviamente. Bueno, supongamos que estamos buscando este máximo y este mínimo. Entonces, fíjate, otra vez, si vos tenés que acotar, ¿no es cierto? Vas a decir, esta expresión, 7x1 al cuadrado más 7x2 al cuadrado más 2x3 al cuadrado, es menor o igual que si todos los coeficientes los reemplazo por 7. Entonces me quedará 7 por la norma de x al cuadrado, que en este caso yo estoy trabajando con la restricción igual a 1, entonces me queda que esta función cuadrática siempre es menor o igual que 7. Y además es evidente, digamos, porque es más o menos una cuenta parecida a la de antes, que el 1, 0, 0, por ejemplo, cumple que cuando evalúo la función cuadrática en ese punto da 7. Entonces supongamos que digo, bueno, a ver, esto es una cota superior que yo encontré, como no estoy segura de nada en el mundo porque estamos viviendo en esta situación de incertidumbre, vamos a buscar si hay puntos en la esfera unitaria donde se cumpla esta igualdad. Entonces, ya sabemos que los hay en realidad con solo mirarla, pero digo, bueno, pongo las dos ecuaciones, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado igual a 1 para que esté en la esfera donde yo estoy aplicando esa función. Y reemplazo, digamos, la expresión de la, y igualo la expresión de la cuadrática, perdón, a 7 para encontrar dónde esto da por resultado 7. Otra vez, ¿no es cierto? Si haces esa especie de diagonalización entre comillas o no comillas que estamos haciendo con estas dos funciones, a la segunda le resto la primera multiplicada por 7 y fíjate, el x1 cuadrado muere, el x2 cuadrado muere, y me queda 2x3 menos 7 por x3 al cuadrado. Bueno, queda menos 5x3 cuadrado, y igual a 7 menos 7 da por resultado 0. Entonces acá lo que sacamos es que x3 tiene que ser igual a 0. ¿Está? Y reemplazando en la otra ecuación, obtenemos que los puntos donde vale esa igualdad, que la Q de x sea igual a 7, son todos los que cumplen x3 igual 0 y x1 al cuadrado más x2 al cuadrado igual a 1. O sea, ahora no obtuvimos 2 puntos. ¿Tá? Obtuvimos infinitos puntos, porque son todos los puntos, ¿no es cierto?, que están en esta circunferencia sobre el plano, digamos, x3 igual a 0 o z igual a 0, como a vos te guste decirlo. Bueno, te dejo como tarea para el hogar encontrar el mínimo porque no era esto lo que me importaba. Pero fíjate, ¿qué significa esto en el dibujo que estábamos viendo antes? Que nosotros tenemos como autoespacio asociado al 7 todo el plano XY, ¿está bien? Porque fíjate que tanto el vector 1, 0, 0 como el vector 0, 1, 0 son autovectores asociados a 7. Entonces, cuando yo busco dónde se alcanza ese valor máximo, lo que estoy buscando en realidad es la intersección de todo este plano, que es el autoespacio, con la esfera. Y obviamente, entonces, lo que obtengo es esa circunferencia que está en el plano XY. ¿Está? O sea que el máximo y el mínimo de estas cosas están asociadas a, cuando la matriz sea diagonal, están asociadas a el máximo coeficiente de la diagonal y el mínimo coeficiente de la diagonal. Y los puntos donde se alcanza ese máximo y ese mínimo vienen a estar, ¿no es cierto?, en la intersección de los autoespacios con la esfera, en este caso la esfera unitaria. Si la esfera, en lugar de tener radio 1 tuviera radio A, bueno, será con la esfera de radio A, ¿está bien? En general. Entonces, después de estos ejemplos y después de lo que vimos, de este cambio de variables tan piola, digamos, que es diagonalizar ortogonal, que obtengo cuando diagonalizo ortogonalmente la matriz simétrica, ¿tá? Y hago el cambio de variables y igual a p transpuesta x, uno dice, ah, bueno, ya está, encontrar el máximo y el mínimo, ¿no es cierto?, de una forma cuadrática de la forma x transpuesta
por A por X, con A una matriz simétrica, es una pavada, porque yo puedo diagonalizar, ¿está bien? Digo, si A es igual a P por D por P traspuesta, esta Q de X la escribo así, ¿no? Escribo acá, reemplazo la A por su diagonalización ortogonal. Otra vez entonces, si hago el cambio de variables, disculpen que acá hay una I mayúscula que odio, la voy a cambiar antes de subir esto, ¿no? Si I es igual a P traspuesta por X, ¿qué vas a hacer entonces? Bueno, donde dice P traspuesta por X, vas a poner I, ¿está bien? Y donde dice X traspuesta por P, vas a poner Y traspuesta, ¿está bien? Entonces me queda que esta expresión X traspuesta por P por D por P traspuesta por X puede ponerse en forma mucho más compacta en estas nuevas variables de la forma Y traspuesta por la diagonal por I. ¿Qué cosa además pasa? Que como esta matriz P es una matriz ortogonal, y acordate, discúlpame que sea insistente, recordá que una matriz ortogonal es la matriz que tiene como columnas a una Bond del espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces, si una matriz es ortogonal, nosotros vimos, cuando vimos matrices unitarias en general, porque te acordás que incluían a las ortogonales, que las matrices unitarias, las matrices ortogonales, por lo tanto, conservan la norma. Así que la norma de X es siempre igual a la norma de Y con este cambio de variables. ¿Está? Entonces, el problema estándar de optimización, si yo tenía el máximo de X traspuesta por A por X sujeto a norma de X al cuadrado igual 1 y el mínimo de X traspuesto A por X con norma de X al cuadrado igual 1, cuando hago este cambio de variables, se transforma en el máximo de Y traspuesta D por Y con norma de Y al cuadrado igual a 1, porque con este cambio de variables la norma de Y es igual a la norma de X, y el mínimo de Y traspuesto por D por Y con la norma de Y al cuadrado igual a 1. ¿Está bien? Obviamente, no lo puse acá, ¿no es cierto? Pero si la restricción fuera norma de X al cuadrado igual a al cuadrado, bueno, acá pondrías que la norma de Y al cuadrado tiene que ser igual a al cuadrado. No cambia nada. ¿Está bien? Este cambio de variables es el que se utiliza para demostrar el teorema de Rayleigh, ¿está bien? Que es el tema top, ¿está bien? El tema top de esta práctica es el teorema de Rayleigh. Si hay algo que vos tenés que saber, es el teorema de Rayleigh. De ahí sale todo, ¿tá? Todo lo que tenga que ver con máximos y mínimos de una forma cuadrática, con la restricción de la norma, e inclusive, gracias a ese teorema, uno puede encarar otros problemitas que por ahí cuando nos veamos, te cuento. ¿Tá? Pero entonces, fíjate, estoy bárbara, digamos, porque entonces yo hago el cambio de variables y estoy en la situación anterior, en la situación en la que estaba enfrentando hallar el máximo y el mínimo, ¿no es cierto?, de una forma cuadrática definida por una diagonal. Entonces, sabemos que voy a buscar el máximo de Y traspuesto por D por Y con lambda 1, lambda n, los autovalores de A, que por una cuestión de practicidad, digamos, voy a ordenar de mayor a menor, ¿está bien? Cuando uno diagonaliza una matriz A, no tiene por qué ordenar los autovalores de mayor a menor, pero para hacer esta demostración siempre es más cómodo hacerlo de esa manera. Entonces, fíjate, ordenamos los autovalores de mayor a menor, lambda 1 mayor o igual que lambda 2, así hasta el último, mayor o igual que lambda n. O sea, el lambda n es el menor de los autovalores y el lambda 1 es el mayor de los autovalores. Entonces voy a poner lambda max, que es el mayor de los autovalores, va a ser lambda 1, porque yo los ordené de mayor a menor, y el lambda min, aunque no lo puse, va a ser el lambda n, ¿no es cierto? Entonces, puede pasar, como vimos en esos dos miserables ejemplos, que este lambda 1, este lambda máximo, sea un autovalor de multiplicidad 1, ¿no es cierto? Que tenga solamente una recta de autovectores asociados a él, o que tenga un autoespacio más grande. Entonces, vamos a encarar directamente el caso del autoespacio más grande, cuando sea mayor o igual que 1. Si es igual a 1, no vas a tener ningún problema. Pero entonces vamos a ver el caso más general. El autovalor lambda 1 no tiene por qué ser simple, ¿no es cierto?
Entonces, asociado a este autovalor lambda 1 y a todos los autovalores de A, yo tengo las columnas de la P. Está bien que acordate que si es una matriz ortogonal es porque sus autovectores, que son columnas de P, son de norma 1, ¿no? Por favor. Entonces, digo, si esta es la matriz de autovectores asociados a este lambda 1, lambda 2 hasta lambda n ordenados, si el lambda 1 se repite k veces, entonces los primeros k vectores que son columna de esta matriz van a ser una bond del autoespacio asociado a lambda igual a lambda 1. Entonces, la primera cuestión de acotación de la cuadrática es sencilla porque es hacer lo mismo que hicimos antes, nada más que ahora en general, digamos, en lugar de tener numeritos, tengo lambda 1, lambda 2 hasta lambda n, pero es lo mismo. Voy a decir, esta expresión, lambda 1 por i sub 1 al cuadrado, lambda 2 por i sub 2 al cuadrado, así hasta lambda n por i sub n al cuadrado, siempre va a ser menor o igual que si los coeficientes que multiplican a este i sub 1 al cuadrado, i sub 2 al cuadrado, i sub n al cuadrado, los reemplazo todos por el más grande, que en nuestro caso, como ordenamos los autovalores, sabemos que es el primero, que es lambda 1. ¿Tá? Entonces, perdón, me queda que esta cuadrática en las nuevas variables es menor o igual que lambda 1 por la suma de esas variables elevadas al cuadrado, que no es otra cosa que la norma del vector i al cuadrado. ¿Está bien? Como nosotros estamos buscando el máximo de i traspuesto por d por i con la restricción norma de i al cuadrado igual a 1, bueno, en este caso la norma de i al cuadrado la reemplazamos por 1 y me queda entonces que esta expresión i traspuesta por d por i es siempre menor o igual, ¿está bien?, que el lambda max por la norma de i al cuadrado, que en nuestro caso, como la norma de i es igual a 1, me da lambda 1 o lambda max, como lo quieras llamar. ¿Tá? Ahora bien, como siempre, esto es en principio una cota superior, pero es evidente, ¿no es cierto?, que si el vector i que tomo tiene i sub 1 igual a 1 y todas las demás coordenadas iguales a 0, se cumple la igualdad. Y en ese caso, i traspuesta por d por i da por resultado lambda 1. ¿Tá? Ah, listo entonces. Este valor lambda max es el máximo de i traspuesto por d por i sobre la esfera de radio 1. ¿Tá? En este caso. Ah, bueno, bárbaro. Listo, ya sé que es el máximo. Ahora veamos si hay otros puntos donde se alcanza ese máximo. Como estoy suponiendo que la multiplicidad de este autovalor lambda 1 puede ser mayor que 1, entonces voy a tener más puntos. Y fíjate qué puntos. Siempre pasa exactamente lo mismo que pasaba en esos dos miserables ejemplos que vimos en R3. Planteo las ecuaciones. Me queda i sub 1 cuadrado más i sub k cuadrado. Así voy a explicitar, aclaro, ¿no? Explicito el i sub k porque estoy suponiendo que el lambda 1 es de multiplicidad k. ¿Está bien? Y después sigo i sub k más 1 al cuadrado hasta i sub n. Todo esto me tiene que dar 1 porque el punto tiene que estar en la esfera de radio 1. Y después quiero ver cuándo se cumple que la cuadrática especializada en ese punto dé como resultado lambda 1, que es lo que yo estoy buscando. Como estamos suponiendo, perdón, voy a subir un cachito más de renglón, como estamos suponiendo, digamos, que el lambda 1 es un autovalor de multiplicidad k, cuando la matriz es simétrica directamente podemos hablar de la palabra multiplicidad sin especificar algebraica o geométrica, porque ya sabemos que todas las matrices simétricas son diagonalizables, por lo tanto su multiplicidad algebraica siempre es igual a la multiplicidad geométrica. Entonces, como lambda 1 es de multiplicidad k, yo sé que ese lambda 1 se repite k veces, y como los ordené de mayor a menor, sé que esos k están en los primeros k de los autovalores. ¿Tá? Entonces acá me va a quedar lambda 1 por i sub 1 al cuadrado, así hasta i sub k, lambda 1 por i sub k al cuadrado, y después siguen los otros. ¿Está bien? Que seguro, el dato que seguro tengo es que los otros son menores que lambda 1, porque dijimos que lambda 1 era el máximo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hacía antes.
a esta segunda ecuación, le resto la primera ecuación multiplicada por lambda 1. Cuando hagamos eso, los primeros k términos de esta segunda ecuación vuelan, mueren, ¿está bien? Son iguales a 0, para eso lo hice. ¿Y después qué me va a quedar? Me va a quedar lambda sub k más 1 por i sub k más 1 al cuadrado menos lambda 1 por i sub k más 1 al cuadrado. Entonces directamente, bueno, perdón, acá puse lambda k, pero el lambda k es igual al lambda 1, ¿está bien? Así que no tiene problema. Después igual lo voy a cambiar cuando lo suba. Entonces me queda lambda sub k más 1 menos lambda 1 por i sub k más 1 al cuadrado, más, así hasta el último, lambda n menos lambda 1 por i sub n al cuadrado. ¿Está bien? De todas maneras, como les decía, esto no está mal porque el lambda k es igual al lambda 1, pero es más claro si ponemos lambda 1. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es que cada uno de estos numeritos que están entre paréntesis, multiplicando a estas coordenadas del vector que están elevadas al cuadrado, son todos estrictamente negativos, porque el lambda 1 era el autovalor más grande. ¿Está bien? Entonces, como todos estos son estrictamente negativos, ¿está? Y perdón, acá esto está mal, ¿eh? Discúlpenme, vieron, algún error tenía que cometer, ¿eh? Qué cosa, che. Discúlpenme, voy a cambiar eso. Cuando multiplico por lambda 1 la primera ecuación y, y se la resto a la segunda, ¿no? Volvamos acá a las ecuaciones 7 y 8. Si a la primera la multiplico por lambda 1 y se la resto a la segunda, esto que está acá, ¿no es cierto? Esto que está acá no es lambda 1, porque cuando le resto 1 por lambda 1, me queda lambda 1 menos lambda 1 igual a 0. Entonces acá esto vamos a poner que lo tachamos. Y lo que va ahí en realidad es 0. ¿Está bien? Porque hicimos lambda 1 menos lambda 1. ¿Está? Bueno. Entonces, tengo esta igualdad, ¿no es cierto? Donde tengo lambda k más 1 menos lambda 1 hasta lambda n menos lambda 1 multiplicadas por estas coordenadas elevadas al cuadrado. La única posibilidad de que esta igualdad se cumpla es que i sub k más 1 hasta i sub n sean todas iguales a 0, porque si no, no me da 0 esta ecuación. ¿Tá? Porque si suponete que el i sub k más 1 fuera distinto de 0, que sea 1 y todos los demás iguales a 0. Ah, bueno, pero entonces acá si lo reemplazo, me va a dar un número estrictamente menor que 0. ¿Está bien? No se puede cumplir la igualdad en ese caso. Entonces, forzosamente, todas las coordenadas del vector, desde i sub k más 1 hasta... hasta i sub n son todos iguales a 0. Ah, entonces ¿quiénes son los puntos donde se cumple que esta forma cuadrática en la nueva variable i por ahora, porque así lo estamos resolviendo, me da por resultado lambda 1? Y son todos los puntos que cumplen que las últimas n menos k coordenadas son 0 y que además tienen norma 1, entonces me queda esta otra restricción, ¿no es cierto? I sub 1 al cuadrado más i sub k al cuadrado igual a 1, ¿tá? O sea, lo que sería una esfera de radio 1, ¿tá? Para generalizar, en un espacio vectorial de k dimensiones o en un subespacio de k dimensiones, ¿ok? Entonces, ¿qué averiguamos? Averiguamos que, perdón, me fui de hoja. Averiguamos que el máximo de i traspuesta por d por i es lambda 1 y que los puntos donde se alcanzan son los puntos que tienen esta pinta. ¿Tá? Entonces, vamos a la próxima y decimos, si vuelvo a las variables originales, ¿qué es lo que voy a obtener? Bueno, como x traspuesta por x, perdón, era igual a y traspuesta por d por y, está claro que el máximo de la expresión x traspuesta por a por y va a ser ese valor lambda max, ¿está bien? Que es lambda 1 cuando ordenamos los autovalores de mayor a menor. Pero además,
yo quiero responder al señor, la señora o quien sea que me pregunte, ¿está bien? ¿En qué puntos se alcanza ese máximo? Y siempre cuando te hacen una pregunta, vos tenés que responder con las variables con las que se maneja el ser humano que te lo pregunte. ¿Está bien? Entonces, tengo que responder en la variable X. Tengo que decir quiénes son los X donde se alcanza ese máximo o ese mínimo o lo que yo estoy buscando. Bueno, pero nosotros encontramos quién era el I máximo y sabemos que I es igual a P traspuesta por X. Así que claramente X es igual a P por I, ¿no es cierto? Porque como la P es una matriz ortogonal, la inversa de P traspuesta es P. Esa es la definición, ¿te acordás? Así que listo. Los X máximos donde se alcanza ese valor son justamente los X que se consiguen haciendo P por esos I máximos donde se alcanzaba ese valor máximo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿Quiénes eran los I máximos? Dijimos que eran los que tenían las n menos k últimas coordenadas iguales a 0 y las primeras, I sub 1 hasta I sub k, bueno, tales que la suma al cuadrado de estas variables daba 1, pero vamos por pasos. ¿Qué queda cuando haces esta multiplicación? Reemplazo a P por sus columnas, ¿no es cierto? Explicito las columnas de P. Acá distinguí el B sub K del B sub K más 1, bueno, justamente, ¿no es cierto? Porque ese valor, autovalor máximo se repetía hasta el autovector que aparece acá, que es el B sub K. Entonces, si yo a esta matriz, donde tengo explicitadas sus columnas, la multiplico por este vector que tiene sus n menos k últimas filas iguales a 0, está claro entonces que cuando haga esta multiplicación me queda una combinación lineal de las columnas de P y no todas, ¿no es cierto? Porque las n menos k últimas quedan multiplicadas por 0. Me va a quedar que esos x max, los x, bueno, digo x max porque son los x donde se alcanza el máximo, van a ser I sub 1 por B sub 1, más I sub 2 si estuviera explicitado por B sub 2. Así hasta I sub k por B sub k. Y ahí termina. Ahora bien, estos valores I sub 1 y sub k no podían tomar cualquier valor cuando hallábamos el máximo en la variable I. Habíamos dicho que I sub 1 cuadrado hasta I sub k al cuadrado más la suma de las variables elevadas al cuadrado desde I sub 1 hasta I sub k tenía que darme por resultado 1. Ah, listo entonces. Los X donde se alcanza el máximo, ¿quiénes son? Son los que se escriben como esta combinación lineal de los autovectores de norma 1 asociados al autovalor máximo con esta restricción, ¿está bien? Como en el caso en el que se repetía el autovalor en esa matriz diagonal, ¿ok? O sea, la sumatoria de esas variables al cuadrado tiene que darme por resultado 1 porque estoy en el problema estándar, ¿está bien? De norma de x igual a 1 o norma de y igual a 1, ¿está? Entonces, esta es la demostración, básicamente, es la demostración del teorema de Rayleigh. Lo tenés en el apunte y supongo que también lo tenés en el video. Discúlpenme, el video de formas cuadráticas no lo vi, pero la demostración es básicamente esto, ¿no? Entonces, recordemos lo siguiente, lo pongo acá, después lo vamos a repetir con el sistema de Rayleigh. Fíjate, de la igualdad que teníamos en A, antes de reemplazar que la norma de I era igual a 1, de esta igualdad, ¿no?, que tenemos acá, hay algo que te quiero señalar. Fíjate, I traspuesta por D por I, en definitiva, siempre es menor o igual que el lambda 1, el máximo autovalor de A, por la norma de I al cuadrado. O sea que acá nosotros podemos decir que como I traspuesta por D por I era lo mismo que X traspuesta por A por X, podemos decir directamente que X traspuesta por A por X siempre va a ser menor o igual que el máximo valor singular por la norma de X al cuadrado, porque te acordás que la norma de Y era igual a la norma de X, más allá de cuál sea la restricción, ¿está? Entonces, por eso, acá estoy anotando X traspuesta por A por X es igual a Y traspuesta por D por I
esto es menor o igual que lambda 1 por la norma de i al cuadrado, y si todavía no tengo la restricción sobre la norma, puedo decir que eso es igual a lambda 1 por la norma de x al cuadrado. O sea que para una función cuadrática cualquiera ya tenemos, digamos, una cota superior sobre cada esfera, si vos lo pensás, porque si norma de x al cuadrado es igual a 1, tengo una cota. Si norma de x al cuadrado es igual a 2, la cota será lambda 1 por 2 al cuadrado y así siguiendo. ¿Está? Y además, la otra cosa, que es lo que se llaman los cocientes de Rayleigh, que lo tenés ahí explicado también en el video o en la práctica, es que, fíjate, si el x es distinto de 0, esta norma de x al cuadrado yo la puedo pasar dividiendo. Y entonces siempre me va a quedar que x traspuesta por a por x sobre la norma de x al cuadrado es menor o igual que el autovalor máximo de esa matriz simétrica. ¿Está bien? Acá aclaramos, ¿no? Para todo x en Rn menos el 0. ¿Está bien? Y no solamente eso, sino que por lo que hemos visto, esa igualdad se alcanza cuando el x está en el autoespacio asociado, ¿no es cierto? Porque vos fíjate que acá, en definitiva, dijimos, los x son las combinaciones lineales de los primeros k vectores de esa matriz P que eran una base del autoespacio asociado a lambda igual a 1. ¿Está? Entonces, la igualdad se alcanza sobre los autovectores asociados a ese lambda max. ¿Está bien? Menos el 0, por supuesto, ¿no? Entonces, en definitiva, de esta manera se demuestra el teorema de Rayleigh, que tiene tres cosas que no debes olvidarte para lo que sigue de tu vida. Primera cosa, toda función cuadrática definida por una simétrica cumple que está acotada entre el lambda mínimo por la norma de x al cuadrado y el lambda máximo por la norma de x cuadrado. ¿Está bien? O sea que vos acá ya tenés que, para cada esfera, ¿no? Si yo tengo que la norma de x al cuadrado es igual a al cuadrado, para cada esfera, cuando yo evalúe esa forma cuadrática en la esfera, voy a tener una cota por derecha y una cota por izquierda. Y no solamente una cota, sino que por lo que vimos, esa igualdad se cumple cuando los x están en los respectivos autoespacios. Entonces, tenemos esta desigualdad para las formas cuadráticas y también sabemos cuándo se cumple la igualdad, porque x traspuesto por a por x va a ser igual a lambda max por la norma de x al cuadrado cuando el x esté en el autoespacio que corresponde a lambda max. ¿Está? Otra cuestión, entonces, es esta forma de escribir la desigualdad de Rayleigh en función de lo que se llaman los coeficientes de Rayleigh, ¿está bien? Si vos, esto viene simplemente, obviamente, en esta desigualdad, ¿no es cierto? Dividís miembro a miembro por la norma de x al cuadrado, cosa que podés hacer cuando el x sea distinto de 0, y te va a quedar que x traspuesto por a por x sobre la norma de x al cuadrado siempre es menor o igual que el lambda max. Entonces, el máximo para los x distintos de 0 de esta expresión, x traspuesta por a por x sobre la norma de x al cuadrado, es igual al lambda max y se alcanza cuando el x esté en el respectivo autoespacio. Lo mismo para el mínimo. ¿Está bien? Entonces, como te dije infinitamente, gracias a la primera desigualdad tenemos resueltos infinitos problemas de optimización. ¿Está bien? Entonces, el máximo de x traspuesta por a por x sujeto a norma de x al cuadrado igual a cuadrado es siempre igual a lambda max por a al cuadrado, o sea, la norma de x al cuadrado. Y los puntos donde se alcanza ese máximo son los que están en el autoespacio, intersección la esfera sobre la que estoy buscando el máximo de esta forma cuadrática. Y lo mismo pasa con el mínimo, ¿está bien? El mínimo será el lambda mínimo por a al cuadrado y los puntos donde se alcanza ese mínimo son los que están en el respectivo autoespacio, intersección, obviamente, norma de x cuadrado igual a cuadrado porque es la restricción con la que estoy laburando. ¿Está? Bueno, a ver, perdón.
Nos quedarían 5 minutitos más para ver un ejemplo. Les pregunto y contéstenme por el micrófono porque así no tengo que ver el chat. ¿Quieren parar un poquito? ¿Están todos dormidos o seguimos con este ejemplo? Acepto su... Seguimos tranquilamente, como ¿Eh? Por mí quieran. sigamos. Bueno, Sí, dale. sigamos. Sigamos, que estamos todos despiertos, dale. Bien, entonces, vamos a tomar este ejemplo. Pongo una matriz A, que es esta, es una matriz obviamente simétrica, ¿está bien? Y la forma cuadrática que define. Q de X es igual a X traspuesta por A por X. Nos piden hallar el máximo y mínimo de Q de X sujeto a la restricción norma de X igual a 1. Quiero que te quede claro algo. Vos, como te dije antes, gracias al teorema de Rayleigh, sabés resolver esto para norma de X igual lo que sea. ¿Está bien? Pero te puse norma de X igual a 1 porque en la práctica, si no me equivoco, todos estos problemas están puestos para norma de X igual a 1. Pero si querés, la próxima vez que nos vemos, lo resolvemos para otra cosa, no cambia nada. O sea, para norma de X igual otro coeficiente positivo, obviamente, ¿no? Bueno, entonces, queremos saber el máximo y el mínimo. Y acá me equivoqué otra vez con la... Me molesta tanto esta X mayúscula. Bueno, X traspuesto por A por X, vos suponés que es una minúscula como la otra, sujeto a la restricción norma de X igual a 1. Esto es lo que vamos a maximizar y minimizar. Entonces, ya sabemos, ¿está bien? Y esto quiero que lo tengas en claro. Ya sabemos quiénes son. Nosotros ya sabemos quién es la solución de ese problema, aunque todavía no hayamos buscado los numeritos. ¿Está bien? El máximo de esta forma cuadrática sujeto a norma de X igual a 1 va a ser lambda max por la norma de X al cuadrado. El mínimo va a ser lambda min por la norma de X al cuadrado. ¿Está bien? Y la igualdad se alcanza en los respectivos autoespacios. ¿Está bien? O sea, lo único que vamos a hacer es aplicar el resultado del teorema de Rayleigh para este caso. No me voy a poner a cambiar variables, porque acabamos de hacer todo un laburo para demostrarlo en general. ¿Está? Entonces, digo, ya sé lo que tengo que hacer. Lo primero que tengo que hacer es buscar los autovalores de A. Bueno, planteamos lambda por la identidad menos A, me queda calcular este determinante, que es, si lo calculo por la tercera fila, lambda menos 6 por el determinante de la matriz de 2 por 2 que queda de sacar esta fila y esta columna. Entonces me queda lambda menos 6 por lambda menos 5 al cuadrado menos 1. Está claro que esto se anula o bien cuando lambda es igual a 6 o bien cuando lambda menos 5 al cuadrado es igual a 1. Bueno, dando muestras de un manejo algebraico sorprendente, vos sabés que lambda menos 5 al cuadrado es igual a 1 cuando el módulo de lambda menos 5 es 1. Así que tenés dos lambdas más, ¿no es cierto? Cuando lambda menos 5 sea igual a 1, sacás que lambda igual a 6 es otra vez se repite como autovalor de como raíz de este polinomio. Y cuando lambda menos 5 es igual a menos 1, sacás que lambda igual a 4 también es raíz de este polinomio. Entonces, listo. Lambda 1 igual a 6 es una raíz de multiplicidad 2 de ese polinomio y lambda igual a 4 es simple. ¿Tá? Obviamente, dando muestras de un gran manejo en el conteo de números naturales, lambda max es igual a 6 y lambda min es igual a 4. O sea, el máximo es 6 y el mínimo es 4. Eso lo sabemos, no hay ninguna duda. Entonces, el problema del valor máximo y el valor mínimo que esta forma cuadrática toma sobre la esfera de radio 1, ya lo tenemos. El máximo es 6 y el mínimo es 4. Ahora quiero saber cuándo se alcanzan ese máximo y ese mínimo. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos que el máximo y el mínimo se alcanzan, ¿te acordás? Cuando el X está en el respectivo autoespacio, intersección la esfera en la que yo estoy buscando ese máximo y ese mínimo. ¿Está bien? Entonces, bueno, buscamos los autoespacios respectivos. El autoespacio asociado al lambda igual a 6, vos sabés que es el nulo de 6 veces la identidad menos A, que no es otra cosa que reemplazar, perdón que sube y baja, en esta matriz el lambda por 6, ¿no es cierto? Y le calculamos el nulo. Así que queda
que el nulo de 6 veces la identidad menos A es el nulo de esta matriz. Está bien que es una matriz de rango 1, obviamente, porque la matriz es simétrica, así que su autoespacio, el autoespacio asociado a lambda igual a 6 es también de dimensión 2, como su multiplicidad algebraica. Y bueno, inmediatamente obtenemos que este subespacio está generado por el 1 menos 1, 0 y el 0, 0, 1. De la misma manera, o sin siquiera plantear la cuenta, vos decís, por razones de dimensión, ¿no es cierto? El autoespacio asociado a lambda igual a 4 es el complemento ortogonal de este subespacio, porque como A es simétrica, a autovalores distintos corresponden a autovectores ortogonales. Entonces, ese subespacio está generado por el 1, 1, 0. Listo entonces, fíjate. Acá esto lo hice un poco a propósito, ¿no? Quiero decir lo siguiente. Viste que te repetí cientos de miles de veces que una matriz ortogonal, la que sirve para diagonalizar ortogonalmente, la matriz simétrica, es la matriz cuyas columnas forman una bond de Rn, ¿está bien? Entonces, no basta con tener los autovectores ortogonales. Si vos por alguna cuestión querés obtener una bond de R3 formada por los autovectores de A, tendrás que normalizar estos vectores. Es muy elegante tener, muy elegante y muy práctico, no solamente elegante, pero también es elegante, ¿por qué no decirlo? Tener siempre una bond de los autoespacios, porque entonces las cuentas, cuando vos tenés una base ortonormal de un subespacio, las cuentas siempre son más lindas cuando vas a calcular la norma de x al cuadrado, si x es cualquier vector que está en ese subespacio. Entonces, bueno, como te decía antes, ¿el máximo dónde se alcanza? El máximo se alcanza en los x que están en el autoespacio asociado a lambda igual a 6, intersección esa esfera de radio 1. ¿Ah? Profe, Alumno, dale. ¿no falta normalizar el otro vector de lambda igual a 6? Pero pará, 1 es el 1 menos 1, 0, ¿no? Sí, Lo y... normalicé. Y el 0, 0, 1 tiene norma 1. Ah, Porque te queda... cierto. ¿Ah? ¿Ah? Verdad, verdad. No, igual la haces bien en controlarme, ¿eh? Porque sabés que pasan esta. Ya ven, esto puede servir de ejemplo de vida. Tengan cuidado con los excesos, porque uno es joven, se piensa que no pasa nada, y después cuando llega a mi edad, les pasan estas cosas que a mí me pasa, que digo una cosa y escribo otra, ¿no? O sea, el alcohol, las drogas, el cigarrillo hacen mucho daño a la vejez. Bien, sigamos. El máximo entonces se alcanza, decía, en los X que están en el autoespacio, intersección, norma de X al cuadrado igual a 1, en este caso porque estamos sobre esa esfera de radio 1. Entonces quiere decir que los X se escriben como una combinación lineal, ¿no es cierto?, de estos dos vectores que son una bond de ese autoespacio S sub lambda igual a 6. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy buscando los X que cumplen que norma de X al cuadrado igual a 1, por el gran Pitágoras que hemos sabido estudiar, yo digo, como estos dos vectores son ortogonales, la norma de X al cuadrado es la norma de esto, alfa por este vector al cuadrado, más la norma de esto otro, beta por el 0,01 al cuadrado, ¿no? Y entonces, inmediatamente, como estos vectores tienen norma 1, me va a quedar que lo que se tiene que cumplir es que alfa al cuadrado más beta al cuadrado sea igual a 1. Entonces me queda que los vectores donde se alcanza ese máximo son los vectores que están en este plano, y que cumplen que su norma es 1. Fíjate, otro, no sé si aclara mucho o no, pero bueno, otro dibujito que puse acá. ¿Qué estoy diciendo? Estoy en la esfera de radio 1. El autoespacio asociado a lambda igual a 6 es este plano que dibujé en rosita. ¿Está bien? Son todos los autovectores que están asociados a lambda igual a 6. Cuando yo busco la intersección de este plano con la esfera, ¿qué es lo que obtengo? Esta circunferencia que está acá marcada en amarillo.
¿Ok? Entonces, no tengo solamente 2 vectores donde se alcanza ese máximo, tengo infinitos vectores donde se alcanza ese máximo. Cuando lo evalúo en todos estos, los que están en esta circunferencia de radio 1, que es la que obtengo cuando interseco el plano con esta esfera, en todos ellos alcanzo el máximo. ¿Está bien? Y el autoespacio, ya que estoy acá en el dibujo, el autoespacio asociado a lambda igual a 4, ¿se acuerdan que era el generado por el 1, 1, 0? Bueno, si esta es la recta en violeta generada por el 1, 1, 0, ¿dónde se alcanza el máximo sobre la esfera? Y cuando esta recta corte a la esfera. Entonces voy a tener 2 vectores, uno de este lado y otro de este otro lado. ¿Ok? Y eso es lo que también sacamos analíticamente, porque si busco el X que está en el autoespacio asociado a lambda igual a 4, que es cualquier múltiplo de este vector normalizado, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 0, y quiero que la norma sea 1, me queda más o menos ese vector. ¿Ok? Entonces, bueno, de esta manera, digamos, se termina este ejemplo, ¿ok? Entonces, ya podés resolver todo lo que tenga que ver en la práctica 6 con hallar máximo, hallar mínimo, sea de la forma cuadrática sobre una esfera, o sea hallar el máximo o el mínimo del cociente de Rayleigh, vos ya lo sabés solucionar, ¿ok? Em, Entonces, esto fue lo que preparé para hoy, para que puedan prácticamente terminar con esa práctica 6. El lunes que viene es feriado, así que no nos encontramos, pero el miércoles que sigue sí. Si en este fin de semana largo, que estoy segura ustedes van a utilizar para estudiar, porque ya están hartos de las series y las películas y lo que fuere. Si tienen preguntas, me gustaría que pusieran, vieron que yo puse un foro ahí asociado a estas reuniones online. Sería bueno que pusieran las preguntas ahí, así ya para el próximo miércoles yo preparo un poco todo en función de esas preguntas que se hayan volcado. Si hay alguien que me quiera hacer una pregunta, por favor, estoy ansiosa por escucharlo. Yo tengo una pregunta. Dale. Cuando hacemos la eliminación de productos internos, ¿es necesario ordenar los autovalores de Vos mayor a lo menor? preguntaste en el foro eso, ¿no? No, no fui justamente yo, pero Ah, tenía la misma a duda. ver, no, cuando haces, a ver, si lo que te interesa es sacar los productos cruzados, ordenar los autovalores de mayor a menor o no, es como a vos te guste, ¿está bien? Sí es cierto que por ahí si uno quiere acostumbrarse a un determinado método, podríamos decir, bueno, ordenemos siempre de mayor a menor, pero no es esa la exigencia en ese punto, ¿viste? Lo único que importa en ese caso es que vos sepas construir esa matriz ortogonal y sacar los productos cruzados, ¿está bien? No tienen por qué estar ordenados de mayor a menor. ¿Está? En esa parte de la práctica, lo que se busca que es que vos te des cuenta que cuando haces ese cambio de variables, podés ver mucho más claramente qué tipo de figura es la curva de nivel o la superficie de nivel. ¿Está? Perfecto, gracias. Bueno, Profe, ¿te puedo hacer dale. una última pregunta que es Sí, más o dale, dale. menos administrativa? ¿O Administrativa, dale, a ver. cómo va a ser nuestro futuro? No, bueno, eso ya. Dale, sí, decime. De si se sabe más o menos cómo va a ser la modalidad de los finales. Mira, está casi definido, por no decir totalmente definido, que va a ser no sé si los finales, te digo cuál va a ser el de álgebra. Y creo que lo mismo va a pasar no, lo mismo va a pasar en todas las materias del departamento de matemática. Va a ser así. Primero va a haber un múltiple choice que durará 1 hora y media, 2 horas, que va a ser como filtro. ¿Está bien? O sea, tenés que aprobar ese múltiple choice
para pasar a la otra etapa. Y en la otra etapa vamos a diseñar 4 problemas a desarrollar, de los cuales ustedes tendrán que elegir exactamente 2. Y esos 2 problemas que eligen y resuelven son los que subirán al campus como respuesta de esa parte del examen, ¿ok? Entonces, hay una primera parte en la que ustedes van a tener inmediatamente el resultado, porque es la parte del multiple choice que tienen que aprobar. Ahí pasan a la otra etapa o no. Todo es en el mismo día, ¿no? Va a haber un descansito, obviamente, entre el multiple choice y los ejercicios a desarrollar. Pero sí se va a ser estricto en el hecho de que de los 4 ejercicios que se den, ustedes van a tener que elegir 2. Y esos 2 los tienen que subir. Y sería fantástico, les digo, verdaderamente fantástico, que vayan practicando cómo subir esos ejercicios. Porque a veces cuando la gente... Acá me preguntan si para los que deben del cuatrimestre anterior la modalidad va a ser la misma, y sí, va a ser la misma. Porque no hay, o sea, va a ser la misma porque no hay otra manera de resolver este problema, porque no nos podemos juntar, ¿no? Y menos este mes, todo es peor que antes, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la pandemia. Profe. Bueno, perdón, sí, discúlpame, ya termino, quería decir una cosita nada más. Es importante que practiquen cómo subir las cosas, porque además muchas veces pasa que ustedes suben directamente una foto. Y está re piola, si pudieran, vieron que hay una aplicación para celular que se llama CamScan, que está re piola porque vos le sacás la foto, por ejemplo, a varias hojas, podés poner bien el contraste y la aplicación directamente te lo convierte en un PDF que contenga esas 3 hojas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estaría piola que lo hagan así porque es, digamos, más sencillo poder corregir el ejercicio que mandan de esa manera. Bueno, sí, Lucas, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, 2 Perdóname. preguntas. La primera pregunta, sobre los 2 ejercicios que hay que elegir. Los 2 tienen que estar correctos. Sí, claro. Los 2 correctos, primero. Los 2 correctos. Y la parte escrita es con cámara y micrófono abierto. Sí. ¿Apuntando al papel? ¿O apuntando al alumno? ¿O apuntando al alumno y al papel? No sé, mirá, todavía no lo 4 decidimos cámaras. eso. Creo que es probar. Comprate una cámara, por las Streamer. dudas. Varias cámaras que tenés. Si Apunta no, al perro, cualquier cosa. ¿viste? Le pedimos al FBI que nos ayude para. No sé, bueno, que la cámara, supongo que la cámara te apunte a vos o te apunte a la O, no sé. La verdad, ese detalle no lo pensé, pero. No, mejor que Claro, te claro, apunte yo a pregunto vos. No, que te porque... apunte a vos para ver si retrocedemos 100 años en la historia y entonces el que te está mirando piensa que los delincuentes tienen un determinado aspecto físico y decimos, a ver, este tipo tiene cara de hacer trampa o de no hacer trampa. No sé, nada. Que la cámara te apunte a vos. Yo creo que cuando